No lo había escuchado cantar antes, pero él, sabes, cantante profesional. Yo siempre quise cantar. Yo siempre quise cantar y cuando fui a estudiar a Montemorelos a principios de los 70, me quise meter en un cuarteto. Y entonces me probaron la voz y el que lo estaba organizando me dijo, te vamos a llamar. No me llamaron nada. A, la- a las 2 semanas pasó otro cuarteto y yo no estaba incluido. Así que yo como que me la olfateaba, pastor, me la olfateaba que desafinaba. Entonces me metí a un doble cuarteto, porque un doble cuarteto hay dos personas que cantan la misma voz, la misma voz. Y entonces me pasó lo mismo. Así que bueno, pasaron los años, terminé teología y ahora estoy de pastor solo, senior pastor en una iglesia. Y cuando tú eres el pastor jefe, ¿quién te impide cantar? Así que un día decidí predicar de San Juan el capítulo 4, la Samaritana, y hay un canto que en inglés se llama The Woman by the Well, que va así como la Samaritana, ¿lo han escuchado? Lindo. Y empecé a predicar de Juan 4 y a mitad del sermón hice una pausa y me solté a cantar a capela. Y los hermanos estaban así con los ojos grandotes, parecían rodajas de pepino. Y yo pensaba que era positivo, pero cuando iba de regreso a la casa, eran como media hora de la iglesia a la casa, pues yo iba contento, mi esposa estaba seria como gato en canoa al lado del automóvil. Y le dije yo, ¿ocurre algo, mi amor? Y como toda esposa cariñosa me agarró la rodilla y me dice, ¿sabes qué, mi amor? Mejor dedícate a la predicación y no cantes. Pero el pastor se canta lindo, ¿no? A ver si me das algunas clasecitas, pastor. Bienvenidos a la Universidad Andrews, la primera universidad, la primera institución adventista en la historia. En el 24, hace un par de años, completamos 150 años de existencia. Gracias. 150 años. Inició en el segundo piso de la Review and Herald con 16 estudiantes. En el año 1884, 1874 se fundó, 10 años después por el número de estudiantes, incluyó el secundario y se le llamó Battle Creek College, colegio. Y en el año 1901 se mudó al lugar donde estamos ahora. Se llama Bering Springs. Los alumnos le llaman Boring Springs, porque es un pueblito chiquitito, chiquitito. Ya, son 1,600 habitantes, fíjese. Pero es una ciudad de primera. Cuando tú la estás atravesando con el automóvil, cuando la transmisión pasó de primera a segunda, ya la pasaste, así. Bien chiquito. Fíjese, la ciudad tiene, es más, ni se llama ciudad, se llama village, se llama village, village. Y son 1,600 habitantes y la universidad tiene más de 4,000. Así que la mayoría de la gente ahí es adventista, la mayoría. Entonces, pero al moverse para allá, se le llamó Emmanuel Missionary College, porque la meta de la educación adventista siempre ha sido preparar misioneros. Y ustedes no son excepción. Ustedes están ahora como alumnos oficiales de Andrews, van a recibir un diploma con el logo oficial de la universidad, pero queríamos que sean misioneros. Y en este caso, en el contexto urbano. Y en el año 1960, cuando pasó de estatus de secundario a universidad, hubo que cambiarle el nombre y se le dio el nombre del primer misionero adventista ultramar, J. N. Andrews. Por eso se llama Andrews University. Así es que queremos que ustedes sean misioneros en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, yo he trabajado, la hermana White hace mucho, una cita cuando yo estaba estudiando a principios de los 70 como para pastor en Montemorelos, leí una cita, la hermana White dice que cada iglesia debiera ser un seminario, una escuela donde se enseña a los miembros de iglesia cómo testificar, cómo dar estudios bíblicos, cómo predicar, etcétera. Y entonces, a la hora de ponerle el nombre,
pensamos en un acrónimo apropiado. Sabe que en la iglesia tenemos una gran cantidad de acrónimos. Uno de los más conocidos es ADRA, que en algunos lugares dice Adventistas donando ropa americana. Pero en realidad debiera ser más que eso, porque en algunos lugares eso es todo lo que se hace. Pero ADRA, por ejemplo, ADRA Perú, ¿hay algún peruano acá? ADRA Perú es extraordinario porque enseñan cómo maximizar el uso de la tierra, tienen criaderos de truchas en algunos lugares y ADRA tiene un edificio grande allá en Miraflores. Entonces, pero decidimos, porque en la historia de mi ministerio yo he formado varias escuelas. Una se tituló Sol, Seminario de Obreros Laicos. Otro se llamó ECO, Escuela Continua de Capacitación y Organización. Y otra se llamó Agape, Activos para Ganar Almas que Perecen. Pero cuando ahora yo fui profesor en Andrews y queríamos establecer una escuela, y vamos a decir, ¿por qué razón la escuela? Pensamos en sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y es una metáfora maravillosa, porque con esa metáfora Dios quiere que seamos como saleros, que donde quiera que vayamos, salpiquemos a las personas que entran en contacto con nosotros con el mensaje de los tres ángeles. Sea en el autobús, sea en el avión, no importa dónde sea. Yo viajo mucho. La semana pasada estuve en California, la antepasada estuve en Uruguay, esta próximo fin de semana voy a estar en Chile, en Concepción. Así que yo viajo siempre. Y recuerdo que una ocasión estaba volando de Miami hasta Santiago de Chile. Y estaba sentado a la par mía un ejecutivo. Tenía dos teléfonos eh, celulares y llamaba uno y llamaba el otro. Pues, y alzamos vuelo, es un viaje como de 9 horas. Entonces decidí establecer contacto. Es hora misionera. Y entonces, cuando tú quieres hablar con alguien, entablar conversación con alguien con la cual, una persona con la que no conoces, tienes que empezar con un masajito al ego. Y le dije, usted parece ser el ejecutivo de una gran corporación. Y le gustó. Dice, sí, dice, yo trabajo para una corporación que tiene minas de cobre en más de 70 países. Y en Chile hay mucho cobre. Entonces, y me mira así con desdén, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, mire, yo trabajo para una organización que tiene inversiones, a ver, en 216 países. Porque de los 236 países reconocidos por las Naciones Unidas, la Iglesia Adventista está en 216 y se quedó anonadado. En inglés dirían speechless. Y antes de que se recobrara, le dije, y el dueño de esa organización es mi padre. Ah, me dice, usted es misionero, ¿verdad? Eso es lo que queremos, hermanos. Que esto ustedes van a recibir un diploma, pero que no sea nada más algo reconocimiento de teoría. Queremos que cómo alcanzar al mundo urbano, las personas, vivimos en una comunidad urbana, que ustedes testifiquen de alguna manera u otra, sea en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en el restaurante, en el autobús, en el avión, a aprovechar cada oportunidad. Entonces, ahora, ¿por qué razón la escuela? ¿Y por qué miembros de iglesia? Bueno, el seminario Andrews, el seminario adventista, que es el seminario, el único que tiene la iglesia mundial. Hay otras escuelas de religión en otros países, Puerto Rico, Costa Rica, México, pero seminario patrocinado por la Conferencia General es solamente uno y ustedes van a estar recibiendo un diploma de ese seminario. El mundo, si ustedes buscan una pesquisa con la señora Google, no es señor Google, no. Yo hace 3, 4 años estaba enseñando una clase y le dije a los estudiantes, si ustedes desean más información acerca de esto, consulten con el señor Google, les dije. Y tenía
2 mujeres como alumnas, un programa de maestría. Y una de ellas levantó la mano y me dijo, profesor, disculpe, pero no es señor Google, es señora Google. Y lo dijo con tanta convicción que yo me sentí compelido a preguntarle, ¿y por qué usted está tan segura que es señora y no señor? Y respondió, es que tiene mucho conocimiento, no puede ser un hombre. Así es que no, no quiero cometer ese error. Pero si ustedes hacen una pesquisa en Google y la pregunta sería, ¿cuánto está creciendo la población mundial anualmente? ¿Y sabe cuánto le va a dar? Hace 5 años estaba creciendo la población mundial a 80 millones anualmente. Ahora está bajando. El año antepasado, en los últimos 2, 3 años, ha estado creciendo 70 millones, pero estamos hablando crecimiento neto, sin contar las personas que desaparecen, las que mueren. Esa es la población mundial. La iglesia adventista, las últimas estadísticas, que son las del 24, las que tenemos ahora son las del 24, bautizamos 1.600.000 personas. De esas se fueron 400.000. ¿Cómo que amén? Es 1.000.000. ¿Y el mundo está creciendo a cuánto? 70 millones. Nos estamos quedando rezagados. ¿Comprenden? Así que necesitamos más personas involucradas en la testificación. Ahora, en el mundo tenemos 173.000 iglesias. ¿Y sabe cuántos pastores tenemos? 21.000. Eso quiere decir que hay aproximadamente 8 iglesias por pastor. Y los pastores no pueden estar el mismo sábado en todas las 8 iglesias. El país que tiene menos iglesias por pastor es los Estados Unidos. Tiene 1.7, porque aquí hay iglesias, por ejemplo, la de Loma Linda tiene 19 pastores tiempo completo. Una sola. Andrews tiene creo que como 7, tenía 9, ahora tiene como 7. Loma Linda es la que más tiene. Son iglesias que podríamos decir están bien pasteurizadas, que es una linda metáfora, porque la pasteurización es el proceso mediante el cual se elimina la bacteria de los productos lácteos y el pastor está involucrado en la eliminación de la bacteria del pecado. Bueno, el punto es, mis hermanos, necesitamos más personas involucradas y por eso hemos creado esta escuela. 18 países, más de 20,000 estudiantes. Ahora sí, vamos a arrancar con ministerio urbano. Lo opuesto a urbano, ¿qué es? Rural. Rural allá es lugares donde hay mucha agricultura, ganadería y la población no es muy grande. Entonces, ¿cuál es una comunidad urbana? Se ha debatido mucho. Así que ya hoy día, por ejemplo, hay ciudades, lugares turísticas que tienen millones de personas que visitan. La población de la ciudad, digamos, son 2,000, 3,000, 4,000, pero llegan miles y miles y miles, 10 miles de miles de turistas. Entonces ya la consideran como una región urbana. Entonces, la urbanidad se remonta a tiempos antiguos con lo que nosotros podríamos llamar, bueno, Jesús dijo, henchid y multiplicar toda la tierra. Entonces, se empezaron a diseminar, y ustedes saben la historia, los hijos de Noé, los hijos de Adán, Caín, Abel, y después migraron a ciertos lugares. Y entonces eh, se empezaron, originalmente las poblaciones eran nómadas, no vivían en comunidades, dependían de la cacería. Entonces tenían que emigrar conforme emigraban los animales. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, quizá en esta parte, Utah, pero especialmente en el centro del país, por Kansas, por ahí, Kansas, había muchos búfalos. Y los aborígenes, ellos iban siguiéndolos, porque dependían
de la carne de ellos. No había refrigeración en aquella época. Entonces la ahumaban y entonces cargaban sus tiendas y después iban, los búfalos iban para allá, ellos seguían y para ellos lo que hicieron los europeos acá fue terrible, porque empezaron a poner cercos, entonces eso impedía el paso de los animales. Y además de eso, para los aborígenes de este país, la tierra era como el agua y el aire. No se puede, uno no puede ser dueño de los ríos ni del aire, porque es para todos, Dios lo crió para todos. Y cuando ellos empezaron a parcelar, hubo muchos problemas y eso afectó, inclusive ahora el búfalo está volviendo a revivir, pero fue casi extinguido esos animales. Entonces, ¿qué pasó? Ellos eran nómadas. Y entonces, si ustedes van a observar, si leen un poquito de historia, no les voy a dar, pero están lo que le llaman los periodos, el periodo paleolítico, que se le llama la edad de piedra, cuando las armas, las herramientas que ellos usaban eran bien primitivas, de piedra. Por ejemplo, yo estuve en Uruguay, el abuelo, el papá de mi esposa, el abuelo de mi esposa fue uno de los primeros valdenses que emigraron de Italia a Uruguay. Y entonces ellos usaban allá las boleadoras. Y uno de los primos de mi esposa me regaló una piedra redonda, que así era como agarraban a los animales. Les tiraban, son 3 piedras con una soga y se las enredaban en los pies y el animal caía, después ellos lo cazaban. Entonces, después vino la edad de cobre, la edad de bronce y después la edad de hierro. Pero no fue sino hasta más adelante que ellos pudieron domesticar plantas y hacer agricultura y vivir no solo de la cacería, pero también de las plantaciones. Y con eso empezó lo que se llama el trueque. Tú sembrabas maíz y yo sembraba, digamos, papas o batatas y entonces después te cambiaba. Trueque, yo te cambio tantos de maíz y tanto, entonces, al punto que ciertas frutas llegaron a ser monedas. Y en Centroamérica, ¿sabe cuál fue la primera moneda que existió? El cacao. ¿Por qué razón el cacao? Bueno, porque el cacao no tiene enemigos. El maíz sí. Tú tienes maíz, las papas se pudren. Tú tienes maíz y vienen los insectos y ponen huevos y vienen las lauchas y los roedores y se las comen. Pero el cacao es amargo. No se lo come ningún animal. No tiene. Así que eso fue la moneda. Entonces empezaron a hacer trueque. Y eso, por esa razón, la gran mayoría de ciudades grandes se fundaron alrededor de ríos. Por ejemplo, Alemania, el río Rin, París, el río Sena, allá por Rusia, el Danubio, en Inglaterra, el Tames, aquí el Mississippi, en África, Amazonas, Belén, está la capital de la Amazonía. Entonces empezaron a usar, y eso viene desde los días del Tigris y el Éufrates. Entonces, ¿dónde están las ciudades más antiguas de la historia? Tigris y Éufrates, Babilonia. Babilonia. Entonces, la importancia de las aguas. Bueno, eso es una pequeña historia. La primera ciudad o la primera urbanización que llegó a completar 1 millón de habitantes, ¿saben cuál fue? Roma. Y es muy difícil. Ustedes no se imaginan el trabajo que da que recojan la basura, que hayan alcantarillas para el desagüe, que haya agua potable y ahora electricidad y hasta internet y hospitales y tiendas, gasolina. Eso es algo sumamente complejo y los romanos lo hicieron.
con la invención del arco, porque así podían transportar aguas de las montañas de los Pirineos, transportaban el agua en arcos. Entonces, el arco lo que hacía es que si el terreno era irregular, hacían un arco aquí más grande para que aquí viniera todo a nivel y así podían transportar agua de 500, de cientos de kilómetros de distancia, de muchas, de grandes distancias, venían pero ellos tuvieron que crear alcantarillas y cómo recibir agua potable. Entonces ellos iban, no era, los días del Imperio Romano no es como hoy día que tú tienes una llave. ¿Con quién fue que esta mañana con el pastor Gustavo pasamos por un lugar donde tiene unos tanques de agua inmensos? Está en una parte alta, porque alta se va el agua por gravedad, pero eso lo tienen que hacer las ciudades. Entonces ahora, ¿qué tiene que ver eso con el evangelismo, el ministerio urbano? Porque las ciudades presentan una gran cantidad de desafíos. Pobreza, crimen, enfermedad, pandillas. Hay una gran cantidad de problemas. Entonces, ahora tenemos que trabajar en ese contexto, en ese contexto. Entonces, lo que voy a hacer es darles a ustedes principios para trabajar, principios evangelísticos para alcanzar a las personas en el contexto urbano. Les voy a dar por lo menos unos 5, quizás 6 principios. Primero va a ser preparación. ¿Qué es lo que ustedes están recibiendo ahora? Preparación. Hay que prepararse no solamente en el conocimiento de la verdad, pero hay que prepararse espiritualmente. ¿Por qué razón? ¿Quién es el que convence a las almas de pecado, justicia y de juicio? ¿Tu elocuencia? ¿Tu conocimiento? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy, 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 muy importante. Claro, hay otros factores que involucran. El evangelismo también, el evangelismo va a requerir dinero. ¿Saben ustedes que hay un pasaje en la Biblia que dice, el dinero es poder? ¿Alguno de ustedes recuerdan dónde se encuentra? Eclesiastés 7:12. El dinero es escudo, el dinero es poder. Tú haces evangelismo con la misma ayuda del Espíritu Santo con un presupuesto de $1,000. Y haces evangelismo con la misma ayuda del presupuesto, con la misma ayuda del Espíritu Santo, con un presupuesto de $100,000. ¿Con cuál evangelismo te va a ir mejor? ¿Comprendes? Porque con $100,000, con la misma ayuda del Espíritu Santo, tú puedes conseguir a un predicador magnético, de esos predicadores que atraen a la gente y que cuando hacen un llamamiento, la gente viene al frente y se bautiza. Puedes conseguir instructores bíblicos. Puedes conseguir alquilar un autobús para traer gente. Puedes regalar cosas, Biblias, casetes o CDs o lo que sea para atraer a la gente. Pero en realidad, en el evangelismo personal va a ser uno a uno con el Espíritu Santo. El que convence a las almas de pecado, justicia y de juicio. No es tu belleza o tu elocuencia o el tono de la voz. Es el Espíritu Santo operando tras de. Así que primer paso o primer elemento, ingrediente para, principio, para el evangelismo urbano es preparación, prepararse. En cómo hacerlo, cómo decirlo. En la predicación también. Así que tenemos que hacer distinción entre don y deber. Entre don y responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, una persona que tiene el don de la predicación, esa persona predica y la gente y le va bien.
Pero la predicación no es solamente para los que tienen el don. Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿se lo dio solamente a los que tienen el don o a todos? Todos tenemos el deber. El que tiene el don le va a ir mejor. Y el que no, los que no tenemos el don, no nos va a ir tan bien, pero tenemos que hacerlo. Y lo mismo se aplica para la testificación. Hay personas que tienen el don, hacen amistades ahí mismo, en el restaurante, en el autobús. Y hay otras personas que no, les cuesta más. Pero todos tenemos el deber, ¿comprenden? Es don y deber. Lo mismo la oración. Una persona que tiene el don de la oración ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Yo pienso que yo no lo tengo. Yo fui pastor más de 20 años en el sur de California, ungí un montón de gente y todos se murieron. No durante la oración, no durante la oración. Murieron después, ¿no es cierto? Una vez mencioné eso en una reunión, y había un hermano en la parte de atrás y me dijo, pastor, ore por mi suegra, así que no me pide que vaya a orar con nadie. No me vayan a pedir. Pero, ¿qué dice Pablo? Orad sin cesar, a todo tiempo. Aunque yo no tenga el don, tengo el deber. Y el deber de testificar es para todos, hermanos y hermanas. El endemoniado gadareno. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Yo no viví en aquella época, pero me da gusto que algunos de ustedes sí se acuerdan de él. Pero la historia se encuentra en Marcos el capítulo 5. Este hombre tenía por lo menos ¿cuántos demonios? Por lo menos, decía una legión. Y una legión en el imperio romano era entre 3,000 y 5,000 personas. Pero eran por lo menos 2,000. ¿Por qué? ¿Por qué eran por lo menos 2,000? Se metieron en 2,000 puercos. Yo vivía en Costa Rica. Yo soy de Costa Rica. Y a mí me gusta mucho el guineo o el plátano. En Costa Rica le decimos banano. Banano. ¿Hay algún de sus países le dicen banano? Banano allá. Okay. Plátano. En Costa Rica el plátano es como en México llamamos el plátano macho. Plátano en Costa Rica es el plátano verde. Y se puede madurar y se hace frito. Mi mamá lo hacía con queso y bien rico lo hacía mi mamá. Entonces, tenía un vecino que engordaba, tenía puercos, él criaba puercos y los engordaba a puro plátano y crecían hasta 500 libras. Y a mí me encanta el banano, pero yo lucho con el peso. Yo aumento de peso con solo ver la comida. Así es que cuando en mi casa yo como banano, agarro uno, agarro un tercio para mí y los otros 2 tercios se los doy a mi esposa. Pero imagínense, ¿qué pasó según nos dice la historia del endemoniado gadareno? Le sacó los demonios, se metieron en los 2,000 puercos y se despeñaron y se ahogaron en el mar. Los dueños se enojaron. ¿Se imagina la gran pérdida? 500, digamos que eran 500 libras por puerco. Si tú multiplicas 500 libras por 2,000, ¿cuántas libras de tocino te da? A ver, ayúdenme los que saben de matemática. 500 por 2,000, ¿cuánto da? ¿Cuánto? No. 1,000,000 de libras de tocino. 1,000,000. ¿A cuánto está la libra de tocino por acá? Porque hay tocino vegetariano. No, más o menos. Alguno tiene que saber. Si no, búsquenlo ahí en Amazon. $3. Ahora fíjese, 1,000,000 por 3 son 3,000,000 de dólares. Pero para Jesús, un alma vale más que 1,000,000 de libras de tocino. ¿Cuánto vale para ti un alma? Estamos en evangelismo urbano. Aquí los tienes ahí, al vecino, al otro lado de la calle, el supermercado, el dentista, en fin, la peluquera.
el peluquero, hoy día todo el mundo usa a alguna persona que, el doctor, médico, la enfermera, ¿comprenden? Ahora, el punto principal de esta historia no es el tocino, ¿ok? El punto principal es que ese endemoniado, cuando Jesús le sacó los demonios, quería pertenecer a los 12. ¿Cierto o no? Y Jesús no se lo permitió. ¿Qué le dijo Jesús? Un momentito. Vete a los tuyos, a Decápolis, y diles. Y ahora viene el mensaje. Viene el mensaje. Era sencillo el mensaje. Hay gente que dice, no, yo no voy a dar estudios bíblicos porque es que es muy complicado. Hay que aprenderse lo de los 2300 años, 1330 y pico, 1260 años. Y sabe que los pastores cuando predicamos eso, y cuando vino el decreto de Altajerjes en el año 500, y pasaron tantas semanas, y los hermanos dicen, ¿cómo sabe el pastor? Lo que no saben es que aquí tiene todas las fechas escritas en la mano. Y cuando vino así, ¿no es cierto? No saben nada de eso. Pero no, el mensaje es sencillo. Ve y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por mí, por ti. ¿Comprenden? Es más, tú puedes ser testigo evangelizar sin ni siquiera abrir la boca, solamente ayudando a las personas. Yo tenía una hermana salvadoreña en la iglesia de Banais, hermana Josefina Escobar. Le decíamos Mamá Fina. Esa hermana traía todos los años 10, 12, 13 personas que se bautizaban a la iglesia, pero usaba solamente el evangelismo de la amistad. Se enfermaba doña María y le llevaba un caldito de vegetales, una sopita, le ayudaba a pasar la aspiradora a la casa. Y si había necesario, conseguía que su hijo la llevara al hospital. Se iba al supermercado y estaban los mangos en baratillo, en remate, y le traía, mira, doña María, fui al supermercado, estaban esta sandía, le traje una sandía. No le había dado todavía un estudio bíblico y seguía. Y entonces venía el evangelista a la iglesia. ¿Sabe, doña María, va a venir un señor a predicar a nuestra iglesia? Quisiera invitarla. Y doña María iba, no le había dado todavía un estudio bíblico. Y el evangelista hacía un llamamiento. María subía a la plataforma y se bautizaba. No le había dado un estudio bíblico todavía. Y no hay excusa. Este hombre, se imagina, el endemoniado gadareno nunca había recibido un cursillo de sal, porque todavía no lo habíamos fundado. Poquito tiempo después lo fundamos, ¿no es cierto? Eh, Nunca había recibido como los discípulos era diferente porque los discípulos estaban con Jesús y veían, Jesús les enseñaba y estuvieron por años, convivían juntos, comían juntos, dormían en lo mismo ahí, por ahí cerca. ¿Comprenden? Este endemoniado no. Y ustedes dirán, le habrá ido como un quebrado. No. Si tú lees Marcos 5, creo que es el versículo 20, dice que todos se maravillaban. Así que, hermanos, no hay excusas. No hay excusas. La amistad. Y ese era el método de Cristo. La hermana White, que Ministerio Corazón 104, dice que él se acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien. Le suplía sus necesidades. Se hacía amigo de ellos y después les decía, los llamaba, sígueme. Eso es. Sin dar mucha doctrina, no. Claro, hoy día el tener la fe de Jesús y esa serie de estudios bíblicos facilita la cosa. Es más, la gente lo tiene hasta en el celular. La gente lo tiene. No sé si han escuchado hablar de la iglesia celular. Tan diferente la iglesia de la esperanza, la iglesia Jerusalén. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Oye, ¿cómo? Tú estás en la esperanza, sí. ¿Y cómo está la Nueva Jerusalén? Hay un viejito de Andrews predicando, está re mal. La iglesia celular, empiezan a hablar con el celular. Sí, se comunican, ¿no? Y los chamacos se dicen.
Y algunos tienen que ir, los padres los llevan. Así, bueno, el primer principio es preparación. Preparación. Segundo principio, penetración. ¿Cómo penetrar a los diferentes grupos sociales? Porque el evangelio es para todos, incluyendo gente, los niños, los jóvenes, los, eh, los universitarios y las clases altas. La primera tesis que se escribió en la Universidad Andrews, en español, la escribió un evangelista argentino que se llamaba Daniel Belvedere. ¿Cómo alcanzar a las clases altas? Y la pueden, ustedes entran a Andrews, a la universidad, a la biblioteca, y ahí está. Porque nosotros nos hemos especializado en alcanzar a la gente más pobre. Pero ¿qué acerca de los ricos? Cuando el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿involucra a los ricos, sí o no? Claro. Pero la gran mayoría de ese 1,5 millones de personas que bautizamos en la iglesia son de la gente más pobre, pero los ricos también merecen el evangelio. Y los niños, y los jóvenes. Pero el mensaje tiene que ser relevante. ¿Ustedes creen que los jóvenes van a venir a la iglesia para escuchar Levíticos 11, Daniel 2, Mateo 24, Éxodo 20? ¿Ustedes creen? ¿Son temas importantes? ¡Claro! Pero no para atraerlos a la iglesia. Para atraerlos tú tienes que hablarles de cosas que a ellos les interesa. La profesión de su vida, el noviazgo. ¿Sabe que hay gente que es bella por fuera y fea por dentro? Y hay gente que es bella por dentro y fea por fuera. ¿Han visto ustedes a mujeres bellísimas casados con hombres pero re feos? ¿Han visto? Yo lo veo siempre en reuniones de pastores. Pero son mujeres inteligentes. No, él es la excepción. El pastor es la excepción. No, ¿no es cierto? Ah, bueno, no están muy seguros, ¿eh? Sí, son esposas de pastores inteligentes. Se casaron por la belleza interior. Se casaron, es cierto, por la belleza. Que hay algunos parecen un bocho con las puertas abiertas. ¿Han visto un Volkswagen con las puertas abiertas así? Pero saben que cuando venga Jesús, los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Y ya las orejas así parecen Bugs Bunny, ¿cómo le llaman? Bueno, a los jóvenes les interesa eso, temas de esa naturaleza. ¿Comprenden? Entonces, alcanzar a los niños ya es otra historia, pero el evangelismo es para los niños. Hubo una época en la iglesia adventista, yo recuerdo cuando yo inicié mi ministerio a principios de los 70s, había lo que se llamaba evangelismo infantil, que es otra historia. Capturar la atención de los niños, hermanos y hermanas, no es fácil. Mi esposa es muy buena con los niños. Hace algunos años yo estaba de anciano en la iglesia Bering Springs, la español, y ella era directora de los juniors de 10 a 12 o 13 años por ahí. Y la maestra que le ayudaba después de la comisión de nombramientos, se le enfermó la mamá y se tuvo que ir de la universidad a Florida, porque su mamá vivía en Florida. Y el pastor anunciaba, David Marenco, García Marenco: hermanos, la hermana Norton necesita a alguien que le ayude, por favor. Y ya un sábado y otro sábado y otro sábado, ya como a los 2, 3 meses, vamos a la casa y me dice: ya estoy desesperada. Y le dije: ¿por qué? Porque no encuentro una persona que me ayude con los niños. Y yo le dije: con esos escuincles, yo te ayudo. Y me quedó mirando así, anonadada. ¿Tú me vas a ayudar con los niños? Claro, mis alumnos son secretarios de división, presidentes de unión, son directores de universidades, son directores de teológicos, escuelas de teología. ¿Cómo no le voy a enseñar a esos niños? Hermanos, no duré ni 3 semanas. ¿En serio? Es totalmente diferente. Es diferente. Pero cuando estamos hablando ministerio urbano, ¿involucra a los niños, sí o no? Claro que sí. Niños, jóvenes, adolescentes, ricos, pobres, involucra a todos.
Entonces, una iglesia debiera tener actividades para atraer a diferentes tipos de personas. Así que tenemos, el primer paso es preparación. Ahora viene penetración, cómo penetrar. Ahora el tercero es un poquito el más importante. Se llama Mire, yo atracción. le saqué copia para ¿Cómo atraer a esa gente que no está viniendo a la iglesia que vengan y se sientan en las bancas el sábado por la mañana? Eso requiere una iglesia magnética. Yo he escrito varios libros, la Pacific Press. Ahora estoy terminando uno que me pidió Yapa. Lo tengo que entregar este mes y todavía voy por la mitad. He estado un poco atrasado, pero si quieren ver algunos de los artículos, y algunos de ellos hablan de esto de la iglesia magnética, vayan a mi página ricardonorton.com y vayan donde dice artículos, y hay uno que se llama la iglesia magnética. Pero no estoy seguro si está en inglés o en español. Pero es lo mismo, es el mismo alfabeto. Sí, sí, en serio, nada más se pronuncia un poquito diferente. Por ejemplo, familia, ¿cómo se dice en inglés familia? Entonces, es lo mismo, nada más lo pronuncias un poquitito diferente y ya está. ¿Para qué se hacen tanto lío? Así que, pero se llama la iglesia magnética. Una iglesia, el magnetismo es una metáfora lindísima. Hay una piedra, imán, una piedra que el imán, el magneto, si tú tienes un puñado de clavos, el magneto atrae a un clavo y ese clavo se magnetiza y atrae a otro clavo y ese otro clavo a otro. Es una metáfora muy linda. ¿Cuál es una iglesia magnética? Entonces, número uno, la iglesia no es el edificio que de paso está muy bonito. Les felicito porque yo sé que lo compraron recientemente. Jesús no murió por este edificio. ¿Por quién murió? Murió por la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Tú y yo. Entonces, una iglesia precisa en primer lugar gente magnética. Y hay creyentes y adventistas que no son muy magnéticos. Tienden muchas veces a ser repugnantes. Yo les digo que, porque yo todas las semanas predico en un lugar diferente. Y yo prefiero no alquilar automóvil, porque es un jaleo sacarlo. Mejor, como hizo el pastor, él me trajo del aeropuerto, pero veníamos con 6 ángeles. Él venía con 2 al frente, moviendo los autos de frente para no arrollarlos. 2 ángeles atrás, 2 ángeles atrás, arreglando el lío que dejaba y 2 ángeles arriba orando. Yo creo que todavía andan volando los ángeles esos. Bueno, yo prefiero, pero muchas veces no puedo, tengo que alquilar un automóvil y me dan la dirección de la iglesia. Voy a la iglesia, estaciono el auto, entro a la iglesia, no hay nadie al frente, o si hay hermanas hablando, conversando, o hermanos, diáconos, no te saludan, me siento. Una iglesia magnética, ¿qué va para magnético? ¿Sabe lo que cuesta traer un visitante a la iglesia? Es que cuando llega encuentre a gente fría, desinteresada. Una iglesia magnética, en primer lugar, precisa gente magnética. Una iglesia magnética precisa un edificio magnético. Y ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen. O sea, que la gente está acostumbrada a ir a centros comerciales, centros comerciales. Y son baños preciosos. Aquí le llamamos el mall, ¿no es cierto? Esa es una razón por la cual las esposas de pastores se casan con pastores, pero re feos. Porque ellos las convierten en mujeres de mármol. ¿Las conocen? Les gusta el mar y el mall, el mar y el mall. Así las llevan al mar y al mall. Así que están felices las mujeres de mármol, ¿no? Pero esta gente está acostumbrada, la gente en el mundo
van a discotecas que tienen baños bonitos. Y a veces uno va a los baños de la iglesia adventista que hay que andar de puntillas para no ensuciarse la planta de los zapatos o algo. Es terrible. Con pañales rancios, desde el miércoles no los limpiaron. Así que, comprenden, una iglesia magnética requiere, gente magnética requiere un edificio magnético. Y ahí es donde vienen nuestras ofrendas. Una iglesia magnética requiere actividades magnéticas. ¿Comprenden? Y no son necesariamente las que tú y yo pensamos. A los jóvenes les gusta cierta temática, pero ciertas otras actividades recreativas también. Una iglesia magnética precisa adoración magnética. Y muchas veces en nuestras iglesias, especialmente entre la escuela sabática y el sermón, la iglesia parece un mercado. Hay los niños corriendo y se escucha eso, no hay reverencia, no hay reverencia. Así es que una iglesia magnética requiere adoración magnética. Y no tiene que ser necesariamente música estridente ni poner baterías. Y yo sé, por ejemplo, tengo alumnos que de la universidad están estudiando para pastores y van a una iglesia donde los jóvenes están yendo, no están yendo más a la iglesia. ¿Y saben lo primero que hacen? Cambian la adoración y meten tambores y guitarra eléctrica. Y lo que hacen es despedazar la iglesia. Porque los jóvenes no se van de la iglesia por la música, no. ¿Saben por qué se van? Yo los digo porque yo he hecho encuestas con ellos, con cientos de ellos. En esencia ellos dicen, los que dirigen la iglesia, que somos los más viejos, tendemos a ser más sinceros que diplomáticos. Agarramos el púlpito para dar garrotazos, literalmente, para regañar a la gente. Y en las formas, somos castigadores, fariseos insensatos, cielos, guías de ciegos que os sentáis en las primeras bancas de la sinagoga, mas vuestro corazón está lejos de mí. Hipócritas que no sois ni fríos ni calientes, por lo tanto os vomitaré de mi boca. ¿Usted cree que ese es el estilo de mensaje que le gusta a los jóvenes? No, hermano, estos chicos ya terminaron el high school, están yendo a college, son educados, no podemos tratarlos así. ¿Comprenden? Una iglesia magnética requiere adoración magnética, reverencia. Eso es algo de admirar en la iglesia católica. Uno va a la iglesia católica y hay una reverencia increíble. Hay una reverencia increíble. Estamos en la misma presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. ¿Comprenden? Así que estamos, primer paso, principio, como dijo la hermana, es preparación. Después, penetración. Y ahora viene atracción. Históricamente, los medios de comunicación masiva han sido los mejores para penetrar. Se estima que Jesús, en 3 años y pico de ministerio, alcanzó a 35,000 personas. ¿Cómo han hecho? Porque eso es lo que dicen los especialistas. La samaritana, 1, Nicodemo, 2, joven rico, después el endemoniado gadareno, 4, después 5,000 cuando alimentó a los, son 5,004 y ahí van contando. ¿Cómo llegan a los 35,000? Hoy día, Esperanza TV alcanza a 35 millones de personas en una hora. Penetra. Lo que es difícil es traerlos del tubo de la televisión, traerlos a la iglesia. A traerlos a la iglesia. Pero los medios de comunicación masiva son importantes también. Son importantes. ¿Sí? Entonces estamos hablando penetración, ahora viene la atracción. Pues sigue el siguiente tema que es proclamación. Ve, todos riman, rima sonante perfecta. Por eso lo sé de memoria.
porque si fuesen más complicados, ya un viejo como yo ya no le daría la cabeza para hacerlo. Entonces, proclamación. Entonces, la proclamación generalmente aquí en este país, es generalmente para el pastor que tiene apenas 2, 3 iglesias. Pero yo ya les dije, todos debemos de predicar y podemos predicar sin abrir la boca. Predicar con el ejemplo. Hay un refrán que dice, predica y si fuese necesario, usa palabras o habla. Porque podemos, y la hermana White dice que el sermón más elocuente que tú y yo podamos predicar una vez en la vida es la de un cristianismo piadoso, ejemplar. Predicar con el ejemplo. No podemos desbaratar con una mano lo que estamos tratando de construir con la otra mano. No hay nadie perfecto, no hay nadie perfecto. Pero en nuestra imperfección debemos tratar, predicar con el ejemplo. Proclamación. Todo sermón precisa 3 historias. Número 1, la historia de la Biblia, porque tiene que estar basada en la palabra de Dios. Mira que te mando que prediques, ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. Gracias, pastor. Toma una foto y me la envías, ¿eh? Si puede, de este lado mejor. Mi esposa dice que este es mi mejor lado, aunque yo creo que ya a mí no me queda ningún buen lado. Estoy bromeando, pastor. Me avisas, ¿eh? Ya, ¿salió bien así? Ah, qué bueno. Gracias, gracias, pastor. Bueno, desvergonzado dirán ustedes este viejito. Entonces estamos hablando la proclamación, Predicar con el ejemplo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es. Ahora, la enseñanza es importante, ¿eh? Pero Jesús era más conocido como predicador o como maestro. Como maestro, enseñar. Y ustedes, eso es lo que van a hacer ustedes haciendo principalmente. No tienen que predicar, no tienen que predicar. Aunque durante la escuela sabática, hermanos, ¿sabe lo que yo he encontrado? Que la mayoría de los maestros, que es una escuela donde se debe enseñar, ¿saben lo que hacen? Predicar. Sí, en serio. Yo voy a clases, a iglesias diferentes y está el maestro, va y levanta un hermano la mano para hacer una pregunta. Rapidito, hermano, porque apenas vamos para el domingo. Así te dicen, vamos por el lunes apenas. Están repitiendo lo mismo que ellos estudiaron y no dejan hacer preguntas. No, la enseñanza es para hacer preguntas. Por eso la fe de Jesús ha sido tan exitosa, porque hace preguntas que las personas van a responder. Eso se llama el método socrático. Sócrates es uno de los grandes filósofos en la historia, uno de los grandes maestros de la historia. Lo interesante de Sócrates es que él nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de su discípulo que se llamaba Platón. Un plato grande, así, Platón se llamaba él. Y Platón explica, cuando hacían preguntas, él no les daba la respuesta, pero los guiaba para que los alumnos encontraran la respuesta. Claro, Sócrates no era perfecto, era un gran sabio, pero tenía problemas matrimoniales. No se llevaba bien con la esposa. Y dice Platón, su discípulo, recuerden, Sócrates no escribió nada, que una vez un alumno le dijo, maestro, ¿vale la pena casarse? Y él pensó un segundo y dijo, sí. Si tu mujer sale buena, serás feliz. Si no, te convertirás en filósofo, lo cual conviene a la raza humana. Y yo he visto entre los hermanos de la iglesia un alto nivel filosófico en el diálogo que yo tengo con ellos. No sé a qué se debe. Pero no es malo, ¿eh? Si tu esposo empieza a filosofar,
No le eches toda la culpa a él, eso sí, ¿eh? Entonces estamos hablando 3 historias del sermón. La historia de la Biblia, número 2, la historia de la audiencia. Tiene que ser un tema relevante. Si esta reunión, el tema hubiera sido cómo emancipar a los niños chicos para que ya no tengan que usar pañales o ir al baño por sí mismos. ¿A cuántos les hubiera interesado ese tema? Bien poquitos. A la mayoría no. ¿Por qué? Un buen tema, claro que sí, pero no relevante para la mayoría. ¿Comprenden? Y así ocurre con la temática con la cual si tú vas a estudiar con una persona que es católica, ellos ya creen en la segunda venida de Jesús. Sí, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo. ¿Se acuerdan el credo católico? No, ustedes no. Entonces Santa María, Madre. Bueno, que ha de venir a juzgar al... Ya los católicos creen eso. Entonces, eso lo pasas más rápido, pero le vas a dar otros temas que son menos conocidos para ellos. Así que está la proclamación, la historia de la Biblia, la historia de la audiencia. Número 3, tu propia historia, que tú prediques con el ejemplo. No ponerte mejor, yo soy mejor con la actitud, yo soy mejor que tú. No, que ellos sepan que nosotros también somos pecadores. ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Alguien lo definió. Elton Truman decía, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo consiste en un hambriento enseñándole dónde comer a otro hambriento. ¿Comprenden? Así que lo que nosotros predicamos es para nosotros mismos también. Siguiente punto sería, ¿cuánto es? ¿El cuarto? El quinto. Así que se me va a pasar. A ver, había preparación, penetración, atracción, proclamación. Ahora viene persuasión. Y vamos a dedicar un poquito más para la persuasión. Empezamos a las 3, nos quedan todavía 40 minutos, ¿sí? Nos quedan 40 minutos. Persuasión. A mí me gusta la pesca. Yo fui criado entre pescadores y vivo a la par de un lago que se congela. Y pescar, y todos aquí en inglés tienen un refrán que dice catch and release. Tú pescas y los dejas ir. Yo nunca me como los peces que yo pesco. No, los dejo ir. Pero acá encontré que es interesante pescar en hielo. Entonces, tú tienes que esperar a que el hielo tenga por lo menos 4 o 5 pulgadas de espesor. Porque si pisas, te puedes ir abajo. Entonces, en el vecindario nuestro, algunas esposas, cuando el hielo está finito, tiran la pelota en el agua y le dicen al marido, marido, mi amor, voy a recogerla. Hemos perdido a varios de esos. Así es que cuando mi esposa hace eso, yo no, sí, yo no voy. Pero tú tienes que abrir un agujero y cuando abres el agujero, se empieza a llenar arriba, se empieza a congelar. Así que con una cucharita tienes que mover. Y la primera vez que yo fui a pescar, pues ahí tenía 1 hora, hora y media y nada. Y después llegó un chico como de 13, 14 años de edad con una broca grandísima así, hizo un agujero y tiró y a los 3 minutos agarró uno y después agarró otro. Y yo le decía, oye, ¿qué carnada estás usando? Y el chico parecía que tenía un impedimento. Y entonces yo no le quise hablar, pero ya después como a la media hora llevaba como una docena de peces y yo le dije, me acerqué, estaba sentado en una cubeta de esas de 5 galones. Yo también estaba en una de esas. Y le dije, ¿qué carnada usas? Y escupió, eran wax worms, así le llaman. Son unos gusanos blanquitos, como de 1,5 centímetros,
pero los de él estaban en la boca calientitos y se movían. Los míos yo los había dejado afuera y estaban congelados. Estaban congelados. Así es que la forma, la carnada, cómo presentas tú el evangelio es muy importante. Entonces, de ahí en adelante, lo que yo hice en el futuro es que en la boca yo no me los iba a meter. Entonces, yo los agarraba y me los ponía dentro de la chamarra y después los sacaba. Y pues, es un lío porque tienes guantes por el frío y no es lo mejor pescar. Pero pescar en hielo, estamos pescando en una sociedad fría. A la gente no le interesa mucho la iglesia. Si fuese un partido de soccer, de fútbol, de básquetbol, los Utah Jazz, no, la gente va a eso y tienen que pagar, y tienen que pagar. Entonces tenemos que de alguna manera presentar el evangelio de una forma atractiva. Así que vamos a hablar acerca de la persuasión. En la persuasión hay varios pasos. Antes de hacer un llamamiento, pero antes de entrar a este tema, vamos a todos mirando hacia, pónganse todos de pie, por favor. Pónganse todos de pie. Vamos a mirar hacia aquella pared. Vamos a mirar hacia aquella pared, todos mirando hacia allá. Agárrele los hombros a la persona que está al frente suya y hágale un masajito en los hombros. Un masajito. Ahora para el otro lado, para el otro lado. Aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. Más fuerte, hermana. Muy bien, ahora todos mirando al frente, todos mirando al frente. Entrelacen sus dedos, háganlo al frente, estírenlo, encorven la espalda, ahora hacia arriba, un poquito hacia atrás, ahora hacia un lado, ahora hacia el otro lado, hacia el medio, hacia el otro lado, y hacia el medio, y ahora hacia el otro lado, y ahora hacia abajo. ¿Se sienten mejor? Yo sí. Ya, mi espalda. Yo ya creo, algunos hermanos saben que tengo asuntos con artritis, es mal de viejo. Esa es la edad mía, es la edad cuando, ¿saben la libretita telefónica donde tienes tú los nombres de los amigos tuyos del secundario? La edad mía es cuando tú agarras esa libretita, empiezas a tachar los que se están muriendo y a reemplazarlos con teléfonos de oncólogos, psicólogos, cardiólogos, urólogos y todo ese tipo de... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hace algunos años estaba en Milán, en Milano, dando un seminario en Italia y estaba en una iglesia hispana y me trajeron una botellita de agua con un vaso. Y yo no tengo mucho de etiqueta, así que yo abrí y me la tomé al frente de ellos. Y después de la reunión vino el pastor y otra persona y me dijeron, eso no se hace acá, se ve muy feo. Así que por si acaso hay algún europeo acá, por eso puse la espalda hacia allá. Entonces, ahora estamos, persuasión, muy importante. Entonces, en la pesca, con frecuencia, a mí me ha pasado que agarro un pez y lo estoy trayendo y cuando ya está al borde de la canoa, se te escapa. Y muchas veces, dando estudios bíblicos, ocurre eso. Has estudiado
2, 3, 4 meses con una persona, 1 año, y viene el día del bautismo y no aparece. ¿No les ha pasado eso? Entonces voy a darles algunas ideas para evitar eso. Pero en la persuasión, varias cosas que tomar en consideración. Y una de ellas, antes del llamamiento, la persona debe conocer la verdad. Ahora, eso no es tan fácil como parece. Porque para algunas personas la verdad es ¿quién? Cristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad. Si que conocer la verdad, conoces a Cristo y ya con eso eres salvo. Aceptar a Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa teología ha producido un fenómeno muy interesante en la cual únicamente se recomienda la justificación y se deja a un lado la santificación. Entonces la hermana White habla de la justificación por la fe y ella la divide en dos partes principales. Una es el derecho al cielo y la otra se llama idoneidad al cielo, que es la santificación. Una es justificación y la otra es santificación. Una es instantánea y la otra dura toda la vida. Entonces, cuando una persona le estamos enseñando la verdad antes del bautismo, le vamos a exigir la justificación o la santificación o las dos. ¿Comprenden? Es complicado. Entonces, te hacen la siguiente pregunta. Jesús murió por los pecados que tú cometiste hace 10 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Murió por los que cometí hace 10 años? Sí, Jesús murió por los pecados que yo cometí hace 10 años. ¿Murió Jesús por los pecados que yo cometo hoy? ¿Sí o no? Ahora fíjense bien. ¿Murió Jesús? No tienen que contestarla. ¿Murió Jesús por los pecados que yo voy a cometer dentro de 10 años si Él no ha venido? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué razón tenemos que esperar al bautismo si ya Jesús murió por los pecados futuros? ¿No? Entonces, yo he visto evangelismo en Europa, dentro de la iglesia adventista y en otros países que no voy a decir los nombres porque no quiero que ningún costarricense se vaya a sentir mal. eh, que, que te dicen, no, aceptas a Jesús, de una vez lo bautizan, aunque esté trabajando en sábado, que tenga problemas con drogas, aunque no esté casado y que haga sinvergüenzadas. ¿Está correcto eso? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si la quieren anotar. El sacrificio de Jesús es suficiente para todos los pecados del mundo. ¿Cuál es la pantalla? Esta es esta, sí. Es suficiente para todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Pero es eficiente únicamente para los que se arrepienten. ¿Comprenden? Por eso el sermón de Pablo, arrepentíos y bauticen. Pero viene el arrepentimiento. Entonces, por eso, antes de hacer el llamamiento, que la persona conozca la verdad, pero que esa persona también practique la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué de la verdad? Y ahí es donde tú debes contextualizar. Si estás hablando con un católico, si es con un pentecostal que ya cree, católicos creen en la Trinidad igual que nosotros, creen en la Biblia, creen en la segunda venida de Jesús. Entonces, esos son asuntos que pasan más rápido. Tienes que pasar más tiempo con ellos acerca de la no inmortalidad del alma, que ellos creen que cuando la persona, si es buena, cuando muere, va a la gloria, ¿no es cierto? Si es mala, va al infierno. Y si era más o menos, al purgatorio. Ya el limbo no existe. El Papa Francisco lo eliminó. Hace como 10 años fue eso, ¿no es cierto?
Yo no sé, 10 años fue, yo no me acuerdo, pero 12 años, ya no existe. Ya el limbo. Entonces, está en Costa Rica, hay un lugar donde emigraron cuáqueros. Se llama Monteverde, se llama ese lugar. Un lugar. Mi esposa y yo vamos a estar ahí en el mes de junio. Vamos a estar ahí. Y resulta que alemanes, eh, resulta que uno de ellos, católico, ese no era cuáquero, entonces hacía misas. Y si tú quieres, los curas, la mayoría te dice que tus hijos o tus parientes están en el purgatorio para que pagues una misa y poco a poco lo vas sacando del purgatorio para la gloria. Entonces, le pagaba una misa y por años pagando misa y misa y misa y misa y misa. Y un día le dice la señora alemana, un hijo fuerte que había muerto, estaba tras de un caballo y el caballo estaba con la pata encorvada y le pegó una patada en el pecho y lo mató. Así que el chico murió, pero era fornido él. Y entonces ella le dice, ¿y cuándo va a salir del purgatorio? Porque usted ya llevo 13 años pagándole la misa. Y tú me dices y usted me dice que ya está por salir, que ya está por salir, que ya está por salir, pero ya son más de 13 años. Y entonces él finalmente vio la desesperación de la mujer, le dice, no, ahora sí, una misa más. Porque él tiene ahora un pie en el purgatorio y el otro en la gloria. Así como que si este fuera el límite. Y ella le dijo, ¿de veras? Le dijo, ¿él está seguro que ya tiene un pie en la gloria? Si entonces no le voy a pagar la misa. ¿Y por qué? Mire, mi hijo fornido. Y yo sé que si él tiene un pie en la gloria, se las va a ingeniar para sacar el otro del purgatorio. Y no le pagó la misa. Bueno, ¿para dónde van los muertos cuando mueren? No van a ningún lugar. No es que están muertos, los tienen que cargar, hermano. No van a ningún lugar. Bueno, lo que quiero decir es que eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Las personas al morir van a esperar la resurrección. No es que se van a ir a lugares de compartimentos. Quizá lo crearon eso para puro negocio, ¿no es cierto? Como hicieron con las indulgencias. Entonces, primer paso, que conozca la verdad. Segundo, que practique la verdad. Tercero, que haya asistido a la iglesia. Porque a veces el evangelismo toma lugar con un evangelista de esos carismáticos, efervescentes, evangelistas buenos y con música maravillosa. Y se va el evangelista, lo bautizan en un centro de convenciones y después dicen, usted va a ir ahora a aquella iglesita y es una iglesita por allá donde la música va por un lado y el cantante va por otro lado, donde la predicación no es tan buena. Entonces, ¿qué dicen las personas? No, aquí me dieron gato por liebre, me engañaron, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso es bueno que la persona vaya a la iglesia donde va a ir, donde va a adorar, que haya asistido. No tiene que asistir mucho, pero que haya asistido algunas veces. Y yo recomiendo que asista a un servicio de comunión. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el servicio de comunión adventista lo hacemos como lo dijo Jesús. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis, que es Juan el capítulo 13. Y lavarle los pies a una persona, quiero decirles que no es para todo el mundo. Yo se lo digo por experiencia. Pastor, si yo hubiera sabido que esto era parte del ritual adventista, yo no me hubiera bautizado. Porque puede ser antihigiénico para algunos. Y yo le he lavado los pies a hermanos de la iglesia que cuando se zafan los zapatos, hasta las moscas salen ahuyentadas.
Y eso me lo dice mi esposa cuando me lava los pies a mí, así es que por eso se lo digo por experiencia, ¿no es cierto? Pero además de eso, puede ser que tengan asuntos que son contagiosos. Por ejemplo, pie de atleta, el pie de atleta. Yo tenía una hermana de la iglesia que cuando iba al servicio de comunión usaba guantes, usaba guantes. Y una vez yo le dije, y me reprendió la hermana pastor, usted debiera tener acá guantes para todo mundo. ¿Y por qué? Pues el pie de atleta, pues tú tienes pie de atleta y tú tocas el pie de atleta con tu mano y después te tocas el codo, te da codo de atleta. Y te tocas la oreja y te puede dar oreja de atleta, porque es contagioso, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir es que es bíblico. En la realidad es bíblico. Les estoy diciendo, les estoy hablando de cosas reales. Estoy hablando de cosas reales. Entonces, es bueno que esa persona se le enseñe cómo enseñó Jesús. Porque Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavare, o sea que es parte del plan de la salvación. ¿Okay? Entonces, hubo una iglesia adventista y yo estuve en esa reunión donde la desfraternizaron porque había alegorizado el servicio de lavamiento de pies, el rito de humildad. Entonces, ustedes han visto que tienen unos rodillos, uno es rojo y otro negro, que tú apretas un botón arriba para lustrar tus zapatos. ¿Los han visto? En esa iglesia el lavamiento de pies era eso. Era así. Fíjese que, no, esos en los días de Jesús se empolvaban porque andaban con sandalias. Hoy día no andamos en las carreteras, estamos en el automóvil no hay polvo. Así que el símbolo en nuestros días era eso y se lustraban los zapatos. Pero hacían otras cosas. Por ejemplo, el sábado usaban Isaías donde dice que si retrajeres del sábado tu pie y lo llamaras delicias. Y para ellos delicias era ir el sábado por la tarde a esquiar a lagos en California como Salt Lake, se llamaba Castaic Lake. ¿Alguno de ustedes recuerdan Castaic Lake? ¿Te acuerdas Castaic Lake? Sí, el hermano, yo lo conocí allá en Van Nuys. Dice, pastor, usted está tan viejo que casi no lo reconocía. Y no lo culpo, no es cierto. Mentira, él no dijo eso. Entonces, se iban a esquiar el sábado porque para ellos eso era delicia. Entonces, la conferencia le llamó la atención varias veces y finalmente se tomó un voto y las desfraternizaron. Y la iglesia, a toda la iglesia. Y la iglesia la compró los hermanos filipinos. Y nosotros la queríamos comprar porque necesitábamos, pero no teníamos dinero. Los filipinos, yo estuve un poquito enojado porque bueno, de todas maneras, ¿por qué le iban a vender? Si ya estaba pagada, ¿no es cierto? ¿Por qué la conferencia la va a tener que vender? Así que, pero ya eso es otra historia. ¿Eh? No nos vamos a meter a ese asunto. Entonces, que conozcan la verdad, que practiquen la verdad y que ya hayan ido a la misma iglesia donde ellos van a adorar, para que después no hayan sorpresas. Número 4, que sepan la fecha. Es importante que sepan la fecha del bautismo. Oh, allá está la cámara. Ah, ok. Yo pensaba que estaba acá. Que sepan la fecha del bautismo. La fecha del bautismo. Entonces, ¿por qué razón? Ahora, esto yo lo aprendí de un hermano de México, del sur de México. Rodrigo se llamaba él. Yo era pastor, había estudiado para pastor en Montemorelos y yo quería que esa iglesita de 60 miembros creciera. En aquella época yo trabajaba en el sur de California, la conferencia más rica del mundo en aquella época. Así que yo era pastor tiempo completo para 60 hermanos. Aquí ya hoy día no se puede hacer acá. El pastor Acosta tiene esta iglesia, tiene otras más. Solamente sí, porque es grande, es una iglesia grande. Entonces, así que yo quería que esa iglesia creciera. Yo daba 13 a 15 estudios bíblicos todas las semanas. 13 a 15 estudios bíblicos. Estaba solo, y siento tiempo completo. Así que, y había un hermano Rodrigo que trabajaba en una fábrica.
8, 10 horas diarias. Y cada mes venía el hermano Rodrigo y me decía, pastor, ¿cuándo vamos a tener bautismos? Y yo le decía, ¿por qué? Porque tengo 3, tengo 4, tengo 2. ¿2 qué? 2 almas para el bautismo, cada mes. Y yo empecé a desarrollar un complejo de inferioridad. Había estudiado para pastor y a mí no se me bautizaba la gente. Y lo que más, no era coraje, ¿cómo se dice? Lo que más me irritaba, me frustraba, sí. Gracias, tú hablas como profesor, ¿eh? Lo que más me frustraba es que él hablaba medio atravesado. No, ni leía muy bien, pero Dios lo estaba usando. Así que yo le dije, don Rodrigo, yo quiero salir contigo porque Dios te está utilizando y yo quiero saber qué es lo que haces. Y entonces Rodrigo se agarraba a ver cuál es. Hechos 22, 16 creo que es para ver. ¿Está en el, qué testamento está? ¿En el nuevo es? Vamos a ver, Hechos, vamos a buscar Hechos 22. Hechos 22, la experiencia de Pablo con Ananías. Hechos, Juan, Hechos 22. Ese sí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Aquí, déjeme agarrarlo. Hechos 22, 16. Entonces yo fui con él y yo nada más me callé la boca porque yo quería ver cómo hacía él. Y entonces él, ahí está, ok, ahora pues. Entonces ya el hermano sabía que ellos conocían la verdad, habían asistido a la iglesia, practicaban la verdad. Ahora venía la decisión y les decía, ¿por qué te detienes? Hay algo que te detiene, le decía él. Y no había nada que lo detuviera, porque ya él sabía que conocían, habían pasado por la fe de Jesús, ya habían dejado de trabajar el sábado, habían dejado los vicios y todas las cosas malas, y ahora no los detenía nada. Y la gente se bautizaba. Claro, por supuesto, yo lo arreglé un poquito mejor. Yo lo arreglé un poquito. Y entonces, eh, eh, 2 semanas antes del bautismo, yo le digo a la hermana, ¿cómo te llamas tú? Jessica. No, tú. ¿Cómo te llamas? Jessica. Yesgar. Yesgar, ya hemos estudiado lo que tú necesitas saber para entregar tu vida a Jesús. Dentro de 2 semanas vamos a tener bautismos y nos gustaría añadir tu nombre a la lista de personas que se van a bautizar. ¿Cómo te gustaría que aparezca tu nombre en el certificado bautismal? La hermana White dice que hay que hacer llamados directos y él va a titubear. Entonces yo de ahí agarro Hechos 22. Yesgar, Pablo, el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, cuando Ananías le hizo el llamamiento, titubeó. ¿Por qué te detienes? ¿Cómo te gustaría que aparezca tu nombre? Entonces, si él titubea todavía un poquito más, le cito Apocalipsis 3:20. Jesús, he aquí yo estoy a la puerta. ¿No quisieras abrirle la puerta de tu corazón a Jesús? Y si todavía está patinando con las 4 ruedas en la decisión, le sacas Mateo 7:20 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, el que hace mejor. ¿No quisieras hacer toda la voluntad del Señor? ¿Comprendes? O si no, para ver cuál es Proverbios 22:6 es, dame, hijo mío, Él pide tu corazón. ¿No? ¿Es 22? Bueno, hay en Proverbios por ahí. ¿Comprenden? Entonces, si todavía titubea, entonces le digo, yo creo que para dentro de 2 semanas es muy prematuro. ¿Por qué no lo dejamos para el otro bautismo? Pero en el caso mío, ya desde el principio del año, yo tenía todas las fechas de los bautismos del año programadas.
y tenía un eslogan. El mejor, perdón, tenía un eslogan. Tenía todas las fechas. Si yo iba a una iglesia, yo preguntaba, ¿cuántos bautismos habían tenido el año pasado? Y decían 3, yo ponía uno más de fe. Pero el mayor bautismo del año que yo tenía, lo teníamos para Navidad, con el eslogan que decía, el mejor regalo que le puedes dar a Jesús este año es tu vida. Y teníamos el bautismo. Y en una ocasión llegó mi hijita, tenía 7 años de edad. Le digo, papi, quiero bautizarme. Y yo le di un abrazo y un beso. Ahora ella tiene hijos, mis nietos tienen 14 y 13 años, así que... Pero en aquella época fue algo significativo para mí. Pero le dije a mi esposa que hay cosas que tú tienes que consultarlas con el Pentágono, ¿no es cierto? Es muy importante a ver cuál es la opinión de la esposa, ¿eh? Y entonces me dice mi esposa, no, mi amor, está muy chica. ¿Qué van a pensar los hermanos? Van a pensar que andas desesperado por almas. Y de veras me dice de la vista gorda. ¿Es malo hacerse de la vista gorda? ¿Sabían ustedes que Jesús se hizo de la vista gorda? Sí. Se los voy a mostrar. A ver, Romanos 3. Busquemos Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3, Hechos 3, 23 en adelante. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Qué quiere decir eso? En el griego quiere decir se hizo de la vista gorda. En México también pasó por alto. No hay nadie que es perfecto. Así que errar es de humanos y tenemos que aprender a perdonar. Esto nunca te lo voy a perdonar. Ni vayas a pensar en eso. Sí, así, pero. Entonces, ahora, lo que estábamos hablando es, y acá se me fue el hilo de pensamiento, estábamos hablando de la persuasión y estábamos diciendo que, exacto, entonces mi esposa, no, está muy chiquita, ¿qué van a pensar los hermanos? Y al año siguiente vino mi hija y me dice, papi, para esta Navidad yo quiero solo una cosa. Y a mí me extrañó porque siempre tenía una lista de cosas que un triciclo, que quería patines y que quería esto y que quería lo otro. Y esta vez una cosa nada más. ¿Y qué quieres? Que me bautices, porque el año pasado no me bautizaste. ¿Cómo le iba a decir que no? Pero era el bautismo más grande que teníamos. Bueno, ustedes pueden hacer en el evangelismo personal. Qué lindo sería si para Navidad tú le puedes entregar tu vida al Señor. Entonces, pero ahora viene, entonces, que conozcan la verdad, que practiquen la verdad, que hayan asistido a la iglesia, la fecha. Y yo le pregunté al hermano Rodrigo, ¿y por qué tú quieres saber la fecha del bautismo? Pues pastor, me dice, si tú no sabes la fecha, tienes que hacer el llamamiento 2 veces por lo menos. Y de veras. Yo le digo, Yáscar, dentro de 2 semanas, no vamos a ir dentro de 2 semanas. Ya hemos estudiado lo que tú tienes que saber para entregar tu vida a Jesús. ¿No te gustaría bautizarte algún día? Y él me va a decir, sí. Y después al mes vengo, mira, el bautismo va a ser la semana entrante. ¿Qué me va a decir? Ah, no, pastor, yo me bautizo, pero todavía no, porque no le saqué la fecha. ¿Comprenden? Entonces consulten cuándo van a haber bautismos para hacer. Y ese día del bautismo, no dejes que llegue solo.
Dice la Biblia que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepienta que... ¿Cuántos son el otro? 99 que que no precisan arrepentimiento. Y tú vas a hacer fiesta, hermano, yo te voy a recoger. No hagas arreglo, porque yo he encontrado que personas no llegan porque no le arrancó, la batería era invierno y no le dio, o hubo algún problemita, el tanque estaba vacío. El diablo se las puede manejar de muchas maneras, así que tú te encargas y ese día después del bautismo, tú no haces una comida de celebración especial. Y no le digas cómo hacerlo, porque yo recuerdo, tenía un amigo pastor en el sur de California, de Centroamérica, y él, éramos muy amigos, y me dijo, oye Ricardo, voy a tener mi primer bautismo, quisiera que me vayas a apoyar. Y fui, y él quería que saliera perfecto, quería que saliera perfecto. Y le dijo, entonces el viernes por la noche, le dijo a las personas que se iban a bautizar, mira, lleven un pañuelito y yo los voy a agarrar. Ven acá. Yo te voy a agarrar acá de la mano, aquí, dame la mano acá. Y entonces tú vas a agarrar, tú agarras mi brazo y con aquí el pañuelo te vas a la nariz. Y le dijo, pero una vez que bajen al agua, no vayan a respirar. Puedes sentarte. Y así que él, había una, entre las hermanas que se iban a bautizar, había una que había tenido neumonía o neumonía. ¿Cómo? Neumonía. Tenía terror que se le fuera a meter un poquito de agua. Así que cuando él levantó la mano, mi muy querida hermana, al haber hecho tu decisión de entregar tu vida al Señor, y lo tenía. Y al haber decidido cumplir todos sus mandamientos, incluyendo la segunda, y no respiraba, porque ella veía que en cualquier momento la sumergían. Como ministro del Evangelio, y no, cuando la metió la hermana, entró, y saltó del agua hacia arriba y del bautisterio salían las olas así. Así que los diáconos corriendo con toallas porque estaba el coro, las sillas del coro. No les diga nada, deje que el pastor se las arregle. Así que no les vaya a enseñar cómo hacer el bautismo. Nada más deje que el pastor, en el momento ahí oportuno, que él haga eso. Entonces, conozcan la verdad, practiquen la verdad, la fecha que hayan asistido a la iglesia y el llamamiento. Entonces, yo escribí un librito. Ese librito lo publicó la División Sudamericana, que se llama La Persuasión Cristiana. Y en ese librito, 140 y pico de hojas, ahí explico con más detalles. Pero entonces ahora tenemos cómo hacer evangelismo en el contexto urbano. Preparación, penetración, atracción, proclamación, persuasión. Y ahora viene el siguiente, le vamos a llamar asimilación. La iglesia tiene tres puertas. Una es la puerta de entrada donde se bautiza la gente. La otra es la puerta de salida donde la gente se va. Esa palabra se va se utiliza, a veces la palabra que se utiliza ya no se utiliza más, apostasía. Entonces ya en la literatura no se usa mucho apostasía porque apostasía tiene connotaciones escatológicas. El hombre de la apostasía, y es un término muy fuerte. Y hoy día la gente se ha suavizado en el uso de términos. Por ejemplo, ya no se utiliza más la palabra mulato, porque la palabra mulato viene de mula y a los esclavos de color los utilizaban para cargar como carga. Entonces ya, por ejemplo, Brasil y otro lugar ya no se permite eso. Lo mismo denigrar a ser negro. O, por ejemplo, cuando estaban en las casas, en real estate, en bienes y raíces, tienen lo que llamaban el master's bedroom. El master's bedroom es
Era en la casa, casona, donde estaban los esclavos, el master, que era el dueño, el que compraba los esclavos, tenía su cuarto y él metía ahí sí, que ya hoy día no se usa, le llaman, creo que hoy día le llaman grand room, creo que le llaman en vez de master bedroom, hoy día cuando tú vas a comprar una casa le llaman el grand room, en vez de master bedroom le llaman. Entonces, cuando estamos hablando asimilación, hoy día comimos, almorzamos en diferentes lugares. ¿Qué pasó con esa comida? Esa comida ahora pasó por el sistema digestivo y llega a formar parte de nuestras células asimiladas. ¿Ocurre eso con las personas que se bautizan? La gran mayoría de las veces eso no ocurre. Más bien parecen como que si fueran, ¿cómo se llaman? Moles, verrugas, como una verruga. No son asimilados. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no tiene suficiente estructura de participación para todos. Cuando viene la comisión de nombramientos, ¿para qué porcentaje de miembros de iglesia hay nombramientos oficiales, como diáconos, diaconisas, etcétera? ¿Para qué porcentaje? 30%, supongamos que sea el 30 o 35. ¿Qué ocurre con el otro 60-70%? No solo calienta bancas, sino que se tornan en críticos. Mira, esto es una argolla, son los mismos. Este director de diáconos ya tiene como 100 años de ser director. Eso es una argolla, no dan la oportunidad, ¿comprenden? Entonces la iglesia, para asimilar, precisa tener más estructuras de participación. Los grupos pequeños van a ayudar. Coro de niños, Kids Church, iglesia para niños. Sábado joven, por ejemplo, tener algo especial para que participen. Entre más participan, pero tú tienes que creer. Entonces la iglesia tiene 3 puertas. La de entrada donde se bautizan, la de atrás donde se van, pero ya no decimos apostasía. Decimos desafiliación o desasociación. Esta escuela la dimos entre algunos de los países en Panamá. Yo recuerdo que hace unos 6 años estaba yo en Panamá y Panamá tuvo su censo. ¿Hay algún panameño acá? Cada 10 años tienen el censo. Yo no me acuerdo si era 26, quizás fue hace más. Y el pastor de Gracia, que fue misionero en Brasil, habla portugués muy bien. Él me contó algo interesante. El censo panameño reveló que 105,000 personas anotaron en el censo, confesaron o dijeron, afirmaron que eran adventistas del séptimo día. ¿Cuántos? 105,000. ¿Y sabe cuántos tenía él en los libros de la iglesia? Apenas 70,000. Y en los libros de la iglesia adventista siempre hay más de los que asisten. Había mucha gente que decía que era adventista, pero no asistían a la iglesia. Habían sido borrados. Y así, por ejemplo, hay hijos que se bautizaron en la iglesia cuando eran pequeños, están en college, universidad, no van a la iglesia, tienen años de no ir a la iglesia, pero le preguntan, oye, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy adventista. Y lo mismo ocurre con la iglesia católica. Lo mismo ocurre con la iglesia católica, ¿cierto o no? ¿Tú eres católico? ¿Cuándo va a la iglesia? Cada muerte de obispo y ellos duran una gran cantidad. ¿Comprenden? Entonces, asimilación. Tenemos que crear nuevas estructuras de participación. Y finalmente voy a concluir con el último que se llama retención. Que está relacionado con asimilación. La retención. Jesús dijo, a ver, es Juan 15:16 o 16:15. Os he llamado para que llevéis fruto y que ese fruto permanezca. Mis queridos hermanos,
y hermanas, bienvenidos a la Universidad Andrews. Si pudieran llamar al pastor, por favor, llame. Ahí está, ok. Para decirles que voy a dar la oportunidad para preguntas, pero espero que estos principios les vayan a ayudar a ustedes a hacer evangelismo en el contexto urbano, en el contexto urbano. Que el Señor les bendiga mucho. Mi querido pastor. El pastor ahora. Pastor. No, que va. Anímese, pastor, anímese. Aquí nada más le vamos a decir igual que su esposa. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Arrancamos bien el 2026? ¿Queremos que el pastor vuelva? Doctor, graduación. Le mando la fecha. Es noviembre, pastor, la graduación. Está lleno. Tenemos que ver. Bueno, hermanos queridos, miren, estoy de verdad agradecido con cada uno de ustedes, complacido, agradecido al Señor también, porque aquí como sede donde hemos tenido esta primer clase presencial y con nuestro director de SAL, de Andrews, y que como escucharon en 18 países, ¿verdad, pastor? Ya está este instituto, este lugar de entrenamiento para la iglesia Seminario Adventista Laico. Me tocó, le decía, en septiembre cuando vamos con nuestros pastores allá para unas campañas. Llegamos un viernes allá y el pastor que nos recogió en el aeropuerto me dice, pues aquí los dejo porque ahora voy por el doctor Norton, que también está llegando al aeropuerto del Dorado, ahí en Bogotá. Y él estaba llegando, no nos vimos allá, pero coincidimos el mismo día para graduación de SAL. Así como ya le escucharon, todos los sábados, fines de semana, en diferente país, diferente lugar, promoviendo, ayudando, instruyendo, graduando a toda la hermandad adventista que se hace alumno de este seminario. ¿Cuántos de ustedes ya han graduado al menos una vez en SAL durante estos últimos 5 años? Mire, pastor, los que ya graduaron al menos una vez. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 graduaciones de SAL? Ok, ahí está todavía un grupo. Bueno, ¿cuántos tienen 3 graduaciones de SAL? Miren nomás. ¿Cuántos tienen 4 graduaciones de SAL? ¿Qué tal? Miren nomás. Bueno, pues, pastor, aquí vamos por la número 5, en el nombre de Dios. Porque comenzamos en el, entonces de las 6, ¿cierto, pastor? El número 6, número 6. Correcto. Así que ya tuvimos 5, este es el sexto año con el certificado Ministerio Urbano. Esta clase, como ustedes la han escuchado, es una visión de todo lo que abarca este gran desafío para los que vivimos en las ciudades. Y en su momento vamos a mirar ahí algunas cosas, sobre todo cuando vemos todos los consejos inspirados sobre evangelización en las ciudades y demás, porque todavía hasta el día de hoy me impresiona cómo hay tanta controversia, cuando la misma sierva de Dios decía que había que llegar a las ciudades con las instituciones de salud, de educación, para poder penetrar a través de esto, y no se diga más lo que escuchamos hoy, que es a nivel personal. Entonces hay mucho por estudiar, los principios que hay en todo eso. Vean el currículo en el póster que hemos compartido, porque todo esto, hermanos, hay una serie de instructores, de maestros que el doctor Norton nos da una lista de todos los maestros que ellos recomiendan para que nos ayuden mes a mes en las clases. ¿Cuándo es la siguiente clase? ¿Recuerdan? 28, hermano Marquito. Qué bueno que llegó, porque cuando vimos a los de Ogden todavía no lo. Y le dije a Eric, mándeselo a Marquito si no va a poder venir. Pero qué bueno que vinieron, me da gusto, porque ha estado en todos los años también. Ellos vienen de una ciudad a unos 45 minutos de acá, pastor, en Ogden. Buen grupo que ha venido también.